Hola, el día de hoy les estaré contando cómo vamos a desarrollar el proceso de infusión de esta pieza que es un soporte para la misión Charlie de la corporación ALAS, para la cual utilizaremos diferentes productos de infusión y la trabajaremos sobre esta superficie. Hasta este momento lo único que hemos hecho ha sido diagramar la geometría de la pieza sobre la superficie del molde que utilizaremos. En este caso es una superficie completamente lisa y brillante, dentro de la cual hemos marcado la región de referencia sobre la cual vamos a enmarcar con cinta de mascarar para luego hacer la preparación del desmoldante a través de cera y así proceder a las subsecuentes aplicaciones de capas de fibra para ponerlo al vacío y luego desarrollar la infusión. Así que a lo largo del proceso les estaré explicando cómo se va haciendo y cuál es la función de cada uno de los productos en el proceso en sí. Ahora, partiendo del plano de nuestra pieza, hemos desarrollado un patrón de referencia en tamaño escala real, con el cual lo que vamos a hacer es posicionarlo sobre el molde y a definir una región de aislamiento sobre la cual luego vamos a pegar la cinta de sellado para vacío. Esto debido a que el siguiente paso es encerar nuestro molde y lo que no puede suceder es que nos quede encerada la zona donde vamos a poner nuestra cinta de sellado para vacío, ya que de quedar encerada pues no se adherirá. Así que vamos a aislar la región utilizando un poco de cinta de mascarar y luego procederemos al encerado. Aquí es importante resaltar que utilizamos una cinta de mascarar de 1 pulgada de ancho, ya que nuestra cinta de sellado es de un área un poco menor. En caso de no contar con ella, será importante poner 2 líneas de cinta de mascarar para lograr cubrir un área más ancha que el ancho de la cinta de sellado que utilizamos. Aquí es importante decir que el molde debe estar completamente limpio, esto es, sin material particulado ni grasas de ningún tipo. Ya con nuestra región encintada procederemos a aplicar las capas de cera necesarias para que garanticemos la antiadherencia del laminado en el molde. Si es la primera vez que utilizas la superficie como molde, lo mínimo recomendado es utilizar entre 6 y 8 capas de cera, limpiando correctamente entre cada una de ellas. Y al final hacer una completa limpieza y brillado total de la superficie para lograr la máxima antiadherencia para un molde que nunca ha sido preparado. En este punto ya hemos dado 6 capas de cera a nuestra superficie molde. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar nuestra cinta de mascarar por nuestra cinta de sellado para vacío para poder garantizar el sellado hermético de nuestro vacío antes de hacer la infusión. Entonces vamos a proceder a ello. Como pueden ver, ya hemos puesto la cinta alrededor de todo el contorno de la superficie de sellado que vamos a utilizar como molde y asimismo mantenemos el papel antiadherente de la cinta de sellado para evitar que se nos adhiera la cinta a los elementos de montaje que vamos a utilizar a continuación. Y así finalmente nos queda completamente preparado el molde, ya que lo siguiente será simplemente poner los diferentes materiales, ponerlo al vacío y luego proceder a la infusión. Ahora, con nuestro molde preparado, procederemos al corte de los materiales de refuerzo que construirán nuestra pieza. Entre ellos tenemos básicamente un tejido plano 3K, cinta unidireccional 12K y un núcleo rigidizante Zoric de 2 milímetros de espesor, el cual tiene una construcción hexagonal, la cual nos va a dar una altísima rigidez con un muy bajo espesor. Ahora que vamos a cortar nuestros materiales de carbono, siempre será importante utilizar una cinta de mascarar delgada. La que yo utilizo normalmente es de alrededor de 1/4 de pulgada, con el fin de poder marcar completamente el contorno de nuestras piezas o de las secciones de la pieza que vamos a utilizar y cortar sobre ella para que la tela no se nos desordene. Esto no solo lo hago con el tejido, sino que también lo hago con la cinta unidireccional para garantizar la estabilidad de las fibras y asimismo la geometría de la pieza que quiero conformar. Como pueden ver, ya tenemos cortados todos los elementos requeridos para la fabricación de nuestra pieza. Entre ellos encontramos nuestros tejidos bidireccionales, nuestras cintas unidireccionales cortadas con la geometría que necesitamos, el núcleo Zoric rigidizante y adicionalmente tenemos todos los elementos consumibles para el proceso de infusión, los cuales utilizaremos a continuación. Vamos a traer el molde, a empezar el montaje de cada una de las piezas para construir la geometría del material y luego vamos a establecer lo que es el peel ply
la malla, el plástico de sellado con los conectores y demás elementos requeridos para poder desarrollar la infusión. Ahora iniciamos el montaje de cada una de las fibras asistidos por nuestro spray adhesivo para infusión. Este nos permite ponerlas de manera precisa, garantizándonos su posición y evitando que se nos mueva durante el montaje de las diversas capas que se van a utilizar. Asimismo, con este hacemos el montaje preciso tanto de las fibras unidireccionales como del núcleo rigidizante, resaltando que este spray adhesivo no tiene ningún problema de interferencia química o mecánica con la resina que vamos a aplicar. Cabe resaltar que no es un adhesivo cualquiera, es un adhesivo que interactúa apropiadamente con la fibra y con la resina sin generar un detrimento de la calidad final de la resistencia de la pieza. Como ya hemos terminado el montaje de las fibras, lo siguiente será posicionar nuestro peel ply, el cual hemos ido cortando según la necesidad en cada una de las regiones. Y a continuación ponemos también unos precortes de la malla, asistiéndonos con un poco de cinta de sellado para vacío. Luego posicionamos el punto de ingreso de resina, que será nuestro conector de nylon para infusión, el cual está en todo el centro de la pieza, y alrededor del contorno de la pieza, muy cerca de la cinta de sellado, hemos posicionado nuestro espiral para infusión, el cual se va a encargar de absorber la resina que entre por el conector, atraerla hacia los bordes y luego llevarla hacia nuestra trampa de infusión. Luego procedemos al montaje del plástico de sellado para vacío, resaltando que ahora sí retiramos el protector de la cinta de sellado, dejando algunos excesos de plástico en las regiones centrales de la línea donde estamos poniendo el plástico, para luego, como pueden ver, ponerles unas cintas o también torres de sellado con la misma cinta de sellado, con el fin de que el plástico tenga movilidad y se pueda amoldar muy fácilmente a la geometría de toda la pieza. Como pueden ver, ya tenemos todos los materiales puestos en su lugar. Hemos puesto todo el laminado, el núcleo, el peel ply, la malla, los conectores de infusión, la manguera de distribución, en este caso que usaremos como absorción, y finalmente hemos sellado ya con la bolsa de vacío, puesto todo en su lugar. En este momento todo el embolsado del molde está completamente sellado y hermético, y a continuación lo que vamos a hacer es conectar nuestra trampa de resina utilizando la manguera para luego conectarlo a nuestra conexión de vacío, que en este caso la estamos generando a través de una bomba de vacío. Ahora, para la conexión a la trampa de infusión es importante que dentro de esta tengamos un recipiente contenedor para la resina sobrante, pongamos la manguera atravesando la perforación que la trampa trae para ella, llevarla hasta el fondo del recipiente contenedor y luego sellar en la parte superficial de la trampa para generar el hermetismo necesario para la operación del dispositivo. Ahora procedemos al corte de la manguera en diagonal para que no nos genere ningún tipo de sellado al interior del conector de infusión. Perforamos el plástico con la manguera y, como pueden ver, sellamos en la parte superficial de la bolsa con un poco más de cinta de sellado para garantizar el hermetismo del montaje. Ahora, como pueden ver, hemos puesto todo el embolsado al vacío y hemos logrado la presión máxima lograble en Medellín, que es menos 0.8 bares, lo que significa que tenemos un sellado completamente hermético y estamos listos para hacer la infusión. Ahora mezclamos nuestra resina según las cantidades previamente calculadas, garantizamos que la mezcla de la resina con el endurecedor sea completamente homogénea y luego procedemos a la conexión de la manguera que nos va a llevar la resina del recipiente donde lo mezclamos hacia el interior de la infusión. Aquí es importante decir que previamente hemos sellado la manguera que va a llevar la resina del recipiente donde la tenemos hacia el interior del embolsado, ya que de simplemente conectarlo y no tener este sello, la resina va a pasar inmediatamente hacia el embolsado por la succión de vacío que se tiene al interior
interior del sellado. Así que en este momento procedemos a desbloquearla para permitir el flujo de resina e iniciar la infusión. Le hacemos un seguimiento constante al desarrollo de la infusión. Como pueden ver, vamos chequeando cuáles son las regiones donde avanza más rápido y las que avanza más lento, con el fin de garantizar que la pieza llene completamente y no nos deje ningún tipo de burbujas al interior. Finalmente, como pueden ver, la resina sobrante va fluyendo a través de nuestro canal de salida. Vamos a bloquear el ingreso de resina para dejar el molde y la pieza completamente al vacío hasta que la resina logre por lo menos un tiempo más allá de su tiempo de gel, y luego poder apagar la bomba de vacío para dejarla secar por completo el resto de la noche. En este momento ya han pasado alrededor de 18 horas desde que se mezcló la resina y se hizo la infusión, por lo que ya nuestro producto está completamente seco, así que vamos a proceder a desmoldarlo. Aquí, como pueden ver, el ProPly cumple su función de permitirnos retirar con facilidad la malla de distribución de resina y asimismo permitirnos obtener una pieza completamente hecha de material compuesto, únicamente de fibra de carbono con su núcleo y la resina que le da forma a la pieza. Y finalmente obtenemos una pieza con una cara completamente lisa, pulida y brillante, ya que nuestro molde fue encerado completamente hasta ese nivel de brillo. Aquí es importante resaltar que el acabado superficial interior de la pieza va a ser el de la calidad del molde que utilicemos, y en la parte posterior tendremos un acabado superficial rugoso debido a la utilización del ProPly, el cual tiene una función principal y es desmoldar, pero asimismo nos da un acabado ideal para la adherencia con otras piezas de compuesto o incluso para pintura, donde simplemente aplicaríamos el imprimante y finalmente una pintura superficial. Todo depende de lo que se quiera lograr. Ahora, como pueden ver, aquí tenemos la pieza que acabamos de desmoldar. Para proceder a su corte, hemos primero cortado un patrón a través de corte láser con una lámina de MDF de 4 milímetros, con el fin de establecerla como referencia y poder darle forma utilizando nuestra ruteadora. Así que para ello lo que vamos a hacer es aplicar una cinta doble faz para fijarla a la superficie de la lámina que desmoldamos, y luego la vamos a fijar a la mesa para poder hacer el ruteado, como lo veremos a continuación. En este punto, como pueden ver, ya le hemos dado la forma con todo el contorno, hemos hecho las perforaciones en los puntos que requería y a continuación lo que viene es dar acabado. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestra ropa orbital con un grano 320 para pulir la parte superficial, eliminar cualquier tipo de defectos o impurezas que nos haya quedado, para luego proceder al tema de acabado con pintura, que en este caso lo haremos a través de aerosol. En este proceso de pulido es importante siempre tener mucho cuidado de no comerse demasiado la capa superficial de la fibra de carbono, ya que como tenemos una capa tan delgada de resina, es muy probable que con un leve lijado empecemos a comernos el carbono, lo que finalmente repercutirá en un debilitamiento de la resistencia de la pieza. También es sumamente importante resaltar el uso de implementos de seguridad apropiados, ya que el polvillo de la fibra de carbono y la resina suelen ser bastante nocivos para la salud, así que siempre utilizar una mascarilla con protección para gases orgánicos y filtros de material particulado ultra fino. Ahora, finalmente, para dar brillo en el acabado de la pieza, utilizamos un spray en aerosol, generalmente de una laca barniz poliuretánico alto en sólidos con protección UV, que nos va a dar un excelente brillo y un acabado, aunque también en muchos casos se puede utilizar una pintura mate o semimate según las necesidades de la pieza y el uso que se le vaya a dar. Ahora, finalmente, así es como queda nuestra pieza. Por favor, cuéntanos tus opiniones y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.